capítulo 6, versículos del 1 al 4. Ahora les voy a pedir que abramos nuestra palabra, nuestras Biblias, y vamos a ponernos de pie, vamos a leerlo todos juntos. Son 4 versículos nada más que vamos a estar viendo. Así dice la palabra de Dios, hermanos, todos juntos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Señor y Padre Dios, gracias damos, Padre, para en esta mañana, Señor, seas tú quien nos ayude, Señor, a poder expresar de manera clara y entendible, Padre, y Señor, sobre todo, Señor, a traerlo a una aplicación a nuestras vidas, de manera que nosotros vayamos creciendo en cuanto a nuestra fe, Señor, en que nosotros crezcamos en cuanto a conocimiento de tu palabra, Señor, y sobre todo que podamos llevarlo a la práctica, Padre. Padre, prepara cada uno de los corazones, Señor, Señor, que no haya ningún tipo de distracción, que de manera que este culto se pueda llevar de una manera fluida, Padre. Padre, gracias damos porque ha sido bueno, Señor, gracias damos por este tiempo, Señor, dejamos todo en tus manos, en el nombre de nuestro bendito y único Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 4. Lo vamos a estar viendo en varias sesiones, todo este capítulo número 6, de forma que la próxima semana estaremos continuando también con este capítulo. Y quiero mencionar que el apóstol Pablo empieza de la siguiente manera, en el versículo 1 que hemos leído. ¿Qué diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? Bueno, anteriormente, mis hermanos, ya se ha hablado de este tema en Romanos 3, en Romanos 5, acerca de lo que Pablo está trayendo nuevamente a cuenta acerca de los pensamientos de los judaizantes precisamente. Pero algo importante, nosotros precisamente iniciamos esta serie hablando acerca de soteriología, que es la doctrina de la salvación. Entonces nosotros hablamos de soteriología, hablamos de cómo llegar a ser salvos, hablamos de creer en Dios, hablamos de cómo tú puedes llegar a ser salvo a través de la fe. Entonces, posteriormente ahora Pablo está dando los siguientes puntos, después de haber hablado de salvación, después de que hablamos de la seguridad de la salvación, y ahora viene el creyente. Ya recibió a Cristo, ya está seguro de su salvación, pero ahora ¿qué sigue? Ahora viene la santificación en la vida del creyente, una santificación que nosotros debemos de estar viviendo. Entonces, eso es lo que conlleva que el apóstol Pablo va a expresar lo siguiente. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo empieza con una pregunta, como es costumbre de él, y lo hemos visto a lo largo de estos 6 capítulos que hemos avanzado. Y Pablo comienza haciendo nuevamente una pregunta. ¿Qué pues diremos? Pablo se está adelantando a los hechos, a lo que ellos probablemente estaba seguro que iban a pensar. Esto con la experiencia que el apóstol Pablo había adquirido a lo largo de estar predicando el mensaje de la palabra de Dios. Ahora Pablo se adelanta a lo que ellos estaban pensando, o quizás a lo que ellos iban a preguntarse. ¿Qué pues diremos? ¿Qué están pensando ustedes? ¿Qué piensan ustedes acerca de lo que estamos compartiendo? ¿Por qué? Porque era algo quizás muy controversial en aquel momento. Dice, después de haber sido salvados, vas a continuar en una vida pecaminosa. ¿Cómo es que vas a continuar tu vida después de que has recibido a Cristo y de que has sido salvo? ¿Qué sigue, Pablo? Ya creímos, ya somos salvos, ¿ahora qué sigue? Y el apóstol Pablo va a tocar el tema de la santificación, y él está diciendo, ¿qué pues diremos? Dice, preservaremos en el pecado para que la gracia abunde. Pablo está diciendo eso es lo que ellos pensaban en ese momento, que el apóstol Pablo estaba diciendo. Pablo, ¿qué está diciendo? Entre más peque el hombre, más abundante es la gracia de Dios. Lo que nos enseñas es opuesto a lo que nosotros hemos estudiado de la ley, es lo que pensaban, lo que estaban pensando.
Y que el apóstol Pablo que le está diciendo, ¿qué pues diremos? Esto es lo que ustedes van a pensar y seguramente están pensando. Nos enseñas un nuevo evangelio, pensaban. Nos enseñas un nuevo evangelio de la gracia, como quizás los Gálatas pensaban en su momento, que a ellos realmente les estaban enseñando un nuevo evangelio. ¿Y qué es lo que nos estás diciendo, Pablo? Diciendo que entre más pequemos, más abundante es la gracia. Entonces, ¿qué debemos de pecar para que Dios se vea más exaltado? ¿Se dan cuenta cómo estaban malinterpretando la situación? Dice, Pablo, tú nos estás diciendo que si yo no peco deliberadamente, o entre que yo más peco, la gracia de Dios es más abundante. Entonces, yo debo de pecar más para que nuestro Dios sea más exaltado. Es la manera de que ellos lo estaban interpretando. El tema ha sido tocado anteriormente en Romanos capítulo 3, donde Pablo también explicaba. Vamos a ver Romanos capítulo 3, vamos a regresarnos a Romanos capítulo 3, versículos 5 al 8. Romanos 3, 5 y 8. Así dice la palabra de Dios. Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Esa es la idea que nuevamente se está trayendo en este capítulo 6. Capítulo 6. Es lo que ellos están pensando. Entre más pequemos, más va a resaltar la gloria de Dios, porque Dios va a hacer más grande la gracia que el pecado, de forma que va a ser glorificado más Dios, de manera que lo estaban malinterpretando, las dos partes, porque había dos partes, quienes lo tomaban y quienes no lo tomaban. Ahora, debes de pecar para que se vea más la gloria de Dios, los pensamientos. Podría haber dos grupos, lo mencionaba. Uno de personas que estaban de acuerdo a cómo podemos pensarlo y podemos imaginar y podemos ir a la palabra de Dios y verlo en los Corintios, en los Corintos. ¿Qué es lo que sucedía con los Corintios? Había incestos, había inmoralidad sexual, abusaban de los dones, pleitos, divisiones entre hermanos, discriminación, preferencias, abuso de la libertad. Había un montón de problemas en los Corintios. Pero ellos, ¿por qué actuaban de cierta manera? Porque ellos eran probablemente uno de los grupos que aceptaban de lo que Pablo estaba hablando, la gracia, tomaban la gracia. ¿Sabes qué? Entre más pequemos, más es resaltado el poder de Dios. Y entonces ellos se dedicaban a hacer todo lo que acabo de mencionar. Y había otro grupo que podemos verlo como los judíos, o los que no aceptaban lo que Pablo estaba mencionando, quienes no estaban de acuerdo, como cuando Pablo regresaba de Jerusalén y tiene una contienda después de recolectar la ofrenda, y no estaban de acuerdo con lo que Pablo estaba predicando, la gracia. Ellos no estaban de acuerdo con lo que Pablo estaba predicando. Unos estaban de acuerdo, porque ellos decían, vamos a vivir en pecado, sí, vamos a pecar deliberadamente para que Dios se vea más exaltado. Pero había otro grupo que ellos no aceptaban esto. Pablo, ¿cómo es que tú estás predicando otro evangelio? Pablo, la ley nos enseña otra cosa, Pablo. Entonces vemos dos grupos, unos estaban en contra y unos estaban a favor. Entonces, ¿qué nos dejan ver los protagonistas? Ambos entendían mal la gracia, unos poniendo reglas y otros queriendo vivir en pecado. Los judaizantes, o que normalmente interponían un montón de leyes, los fariseos, etc. Y interponían un montón de leyes, pero había dos grupos y estaban divididos, pero los dos estaban mal. Los dos estaban mal. La idea de Pablo no es presentar
no se presenta que si estás en Cristo, la idea que Pablo nos presenta es que si estás en Cristo, no puedes estar viviendo en pecado. ¿Cómo preservaremos la idea en el griego? Es el de habitar literalmente en una vivienda. El de habitar literalmente en una vivienda. Ahora, si vives en pecado, habitas en el pecado. Y esto no es posible de un cristiano. No puedes ser residente. No puedes continuar viviendo en pecado o practicando el pecado si tú ya has sido regenerado, si tú ya has sido salvado, si tú ya has entendido el evangelio, si tú ya has entendido la palabra de Dios. Entonces, si tú ya viene esta parte que ahora tú debes de entender la santificación y cómo es que yo debo de vivir después de que yo he recibido al Señor Jesucristo. Y ahora, primera de Juan 3:9 dice, primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Una vez más, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nacimiento espiritual. Tienes un guía por el cual ya no debes de habitar, residir, vivir en pecado. Una conducta interna que debes traer, hacer una conducta es externa, cuando tú has entendido correctamente lo que es el evangelio, lo que es la palabra de Dios. Una simiente, una descendencia, y el Espíritu de Dios es quien te da la capacidad para llevar una vida de santificación. No es que ya no peques, sino es que ya no es tu hábitat, ya no resides ahí, ya no estás allí. Porque recuerden, cuando estabas en el mundo, lo hacías una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Bueno, ahora que has venido a Cristo, ya no es eso. Ahora tú entiendes que está mal, que ya te arrepentiste y que ya no lo debes de hacer. Ya no habitas ahí. Obviamente el cristiano tiene un proceso, una vida de santificación que entre más conoce a Dios, entre más conoces a nuestro Dios, tú debes de irte pareciendo más a Él. Tú debes de ir siendo transformado a su imagen de Él. Y más adelante Pablo lo va a mostrar de una manera, ejemplificando con lo que es el bautizo. Romanos 6:2 dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo dice, en ninguna manera. Este pensamiento perezca. Esto no puede ser posible. Usted no puede estar muerto al pecado y seguir viviendo en él, vivo y muerto. Puedes estar vivo y parecer como muerto. O puedes estar muerto y parecer como vivo. Pero estar vivo y estar muerto, no puedes. Tienes que estar vivo o estar muerto. Y esto es lo que el apóstol está diciendo. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si tú ya moriste, si tú ya dejaste esa vida pasada, ¿cómo es que ahora vas a seguir residiendo en el pecado? ¿O es que realmente no has entendido qué es la salvación? ¿O es que realmente no mora Cristo en tu corazón? No mora el Espíritu Santo. No has sido regenerado. Cuando tú recibes a Cristo, tú mueres al pecado. Cuando tú recibes a Cristo, mueres al pecado. Es una unión de Cristo y el creyente. Es una unión con Cristo y el creyente. Lo que sucede. Y 2 de Corintios lo dice de la siguiente manera. Un versículo muy conocido y lo vamos a ocupar más adelante también. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Y aquí son, ¿qué? Todas hechas nuevas. Esto es lo que sucede cuando tú vienes a Cristo. Lo pasado quedó en el pasado. Ahora tienes una vida presente. Tú ya moriste al pecado. Ahora tienes una vida diferente. Ahora tienes que mostrar que Cristo vive
en ti, que Cristo mora en ti, que el Espíritu Santo está morando en ti, que tú eres realmente el cuerpo, que tú eres realmente el templo del Espíritu Santo. Y ya no estás viviendo para ti, sino estás viviendo para Cristo. Y eso es algo lógico, que cuando tú comprendes esto, comprendes cuál es la santificación. Porque si estamos hablando de una unión, estamos hablando de que en ti mora Dios. La justificación se conecta a la santificación. La justificación es una conexión que hay entre justificación y santificación. Tú has sido separado, apartado para vivir de una manera diferente. Esa es la definición de santificación, que tú has sido separado, que tú has sido apartado y que ahora ya no perteneces, ya no formas parte del grupo de personas que habitan en esta tierra y que tienen su ciudadanía en esta tierra, y que esas personas que tienen su ciudadanía en esta tierra están muertas para Dios. Tú has dejado el pasado y has venido a un presente en el que ahora estás en Cristo. Y que ahora al estar en Cristo demanda una vida que tú has sido separado que tú has sido apartado para Dios. Entonces, separado, apartado para vivir una vida diferente. Si has muerto al pecado, ¿cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a seguir viviendo en el pecado? En el tiempo pasado, ¿cómo vas a vivir en él? Si tú realmente moriste al pecado, es como si lo ocupáramos. Cuando una persona muere, una persona que muere ya no pertenece al mundo de los vivos. ¿Y cómo va a seguir radicando aquí? Y es algo similar. Cuando tú mueres al pecado, ¿cómo tú vas a seguir viviendo en el pecado? Tú ya no debes de vivir en el pecado. Una ilustración. La historia, yo creo que lo han escuchado. Es un teólogo, se llama Agustín. Fue un grande teólogo en los primeros 1000 años. Y su madre vivía orando por él. Y esa persona, Agustín, del que estoy hablando, él vivía en pecado. Él tenía una vida común como cualquier otro varón que no está en Cristo. Entonces, cuando hablo de esto, hablo de que esa persona se metía con prostitutas, mujeres de la vida galante. Pero a su madre vivía orando. Entonces, Agustín se convierte a Cristo. ¿Y qué es lo que sucede? Agustín va caminando y de repente una de esas prostitutas con la que él se acostaba le dice: Agustín, Agustín. Y él no voltea. Y ella sigue gritando: Agustín, Agustín. Ok, él se para y voltea y dice: soy yo. Y le dice su nombre. Y dice: bueno, es que yo no soy Agustín. Yo no soy Agustín, dice este teólogo. Yo no soy Agustín. El Agustín que tú conocías murió. Ahora yo soy otro Agustín. Porque ahora yo estoy en Cristo. Y el Agustín que tú conociste se acostaba contigo. Pero ahora este Agustín nuevo ya no. Es alguien que está en Cristo, que ha muerto al pecado, que ha dejado su vida pasada. Es una manera de ilustrar. Ahora, si lo que queremos ir a la Biblia y ilustrarlo, ahí tenemos a el más grande teólogo que ha existido, el apóstol Pablo. Pablo lo podemos describir en 2 etapas: Saulo de Tarso y el apóstol Pablo. Saulo, perseguidor de la iglesia, maestro, miembro del Sanedrín, hebreo de hebreo, todo lo que él se consideraba. Y más adelante dice: todo esto yo lo tengo por basura, dice. Y ahora podemos ver el otro tomo, el segundo tomo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo que escribió las cartas que tenemos en la palabra de Dios. Ahora, podemos verlo en 2 tomos, dije. Saulo, el antes del apóstol Pablo, sin Cristo. Ahora, el apóstol Pablo, en Cristo.
todo lo que Él nos enseña a través de la palabra de Dios, porque Él fue inspirado a escribir esas cartas para que nosotros pudiéramos ocuparlo como enseñanzas, para que nosotros podíamos entender lo que es la palabra de Dios. Ahora entendemos un antes y un después. Y ahora el apóstol Pablo está diciendo, ahora tú que has dejado esa vida pasada, tú ya no puedes vivir en pecado, tú ya no puedes habitar en el pecado. Tú tienes que ser una persona nueva. ¿Por qué? Un rompimiento que se llevó a cabo en el pasado, entonces si has muerto al pecado no puedes vivir. Es algo ilógico. El que da evidencias de que vive en ese dominio es que no ha muerto, que aún vive en esa dimensión pasada, en esa dimensión del pecado, y que él realmente no ha muerto al pecado. Y al no haber muerto al pecado es que no estás en Cristo. Y el no estar en Cristo es que no es salvo, no eres salvo. Y si no eres salvo es que no vas a heredar la vida eterna. Todas esas promesas de las que la Biblia habla. Un creyente no puede vivir en pecado, dice Primera de Juan. Lo leímos hace ratos. Salmo, pueden ir ahí en sus Biblias, Salmo 37, versículo 36. Versículo 36, Salmo 37, versículo 36, dice: pero el paso, y aquí ya no estaba, lo busqué y no fue hallado. No puedes vivir en dos mundos nuevamente. Lo leo nuevamente, pero él pasó, y aquí ya no estaba, lo busqué y no fue hallado. No puedes vivir en dos mundos. Tú debes de morir al mundo pasado para vivir en el mundo presente, en el mundo con Cristo. No podemos estar viviendo en dos mundos. Y si estás de esa manera es que aún no has sido justificado. Donde termina tu justificación, empieza tu santificación. Cuando comienza tu salvación, cuando tú recibes a Cristo, comienza tu vida de santificación. Una vida que es progresiva. Una vida que entre más conoces de Dios, debes de desear más de Dios. Debes de ir conociendo qué hacer y qué no hacer. Donde comienza donde termina tu justificación, comienza tu santificación. Cuando aceptas a Cristo, comienzas una nueva vida, donde eres muerto al pecado y ahora vives para Dios. Y ya no perteneces más al mundo de los muertos. Tu ciudadanía está en el cielo. Filipenses 3:20. Vamos a Filipenses 3:20. Tu ciudadanía está en el cielo. ¿Alguien lo encontró? Filipenses 3:20, que le dé lectura, por favor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperaremos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. En los cielos. Ya no perteneces a este mundo de los muertos, perteneces al mundo de los vivos. Porque tú has aceptado a Cristo en tu corazón. Y cuando has aceptado a Cristo en tu corazón, no puedes estar viviendo en dos mundos. Muerto al pecado no significa que el cristiano ya no peque. Pablo más adelante nos va a explicar esto que se ve como que está quedando. Pero muertos al pecado no significa que el cristiano ya no peque. Pablo nos los va a explicar más adelante. Entonces, 2 de Corintios 5:14 dice: el amor de Cristo nos constriñe. Pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Si uno murió por todos, luego todos murieron. Hermanos, hemos muerto al pecado. Es ilógico que todavía estés viviendo en ese mundo. Hemos muerto al pecado, por lo cual debemos de andar en vida nueva. Colosenses 3:3. Colosenses 3:3. Colosenses 3:3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, dice, en Dios. Porque habéis muerto, mis hermanos. Habéis muerto, pero
para este mundo, para estar en vida con Cristo. Y no podemos seguir residir y seguir viviendo en pecado, en pocas palabras. Regresamos a Romanos 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. Bueno, si no nos ha quedado claro, ahora Pablo ocupa otra ilustración y ahora viene a la ilustración del bautizo. Cuando recibes a Cristo, tú eres bautizado en Cristo y eres llevado a una unión con Cristo. Normalmente cuando nosotros hablamos de bautizo, y el apóstol Pablo ocupa el bautizo porque era algo que en aquel momento representaba la fe. Representaba la fe en aquel momento que se estaba viviendo. Ahora, por eso se relaciona normalmente con agua. Pero, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Que cuando tú vienes a Cristo, eres bautizado en Cristo. Cuando recibes a Cristo, tú eres bautizado en Cristo y eres llevado a una unión con Cristo. En ti vive Cristo, tú estás en Cristo. Cuando te conviertes, tu vida es fusionada con la de Cristo. De manera que tú has muerto nuevamente al pecado. Es por eso que creemos que el bautizo correcto es por inmersión, que representa tu muerte con Cristo, tu sepultura, y representa también tu resurrección. ¿A qué? A una vida nueva. A una vida nueva. Una muerte. Y ahora una vida nueva en Cristo Jesús. Primera de Corintios 10:12 dice de la siguiente manera. Primera de Corintios 10:12. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos en Moisés, dice, fueron bautizados en la nube y en el mar. Eran participantes en lo que Dios estaba haciendo con Moisés. Participantes en la bendición mosaica. Participantes en que ellos estaban fusionados con Moisés. Que Moisés era el ancla. Que Moisés era por quien Dios habló. El Moisés que reveló la gloria de Dios cuando su rostro brilló. No habla de lo bautizo comúnmente como lo vemos nosotros en agua, sino de un bautizo del Espíritu Santo, el cual nos da una comunión íntima con Él. Primera de Juan 1:3 dice de la siguiente manera. Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que nos da? Una comunión. Nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Ahora, les mencionaba, es una unión, una fusión que hay entre Jesucristo y el creyente. Una fusión entre Jesucristo y el creyente. Por eso en los diferentes pasajes él mencionó en Mateo 28, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque Él vive en ti, Él está fusionado en ti. De manera que si tú lo tienes, si tú tienes a Cristo en tu corazón, hay una fusión. De manera que Él puede cumplir esta promesa de estar contigo hasta el fin del mundo. Porque Él habita en ti. Él mora en ti. Gálatas 3:27. Gálatas 3:27, que nos da otra ilustración acerca del bautizo. Porque dice, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Inmersos
en Cristo. Estamos en unión con Cristo. Somos identificados en Cristo, especialmente en su muerte y en su resurrección. Es la manera de que nosotros somos identificados en Cristo. De forma que el viejo hombre ha muerto y ahora somos, como lo dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Porque tú has muerto al pasado y ahora debes de tener una vida en Cristo. Cuando eres salvo, lo primero que ocurre es la muerte del viejo hombre. Eres bautizado en su muerte. Eres muerto al pecado para que vivas para Dios. Resucitas para andar en una vida nueva. Lo que sale de la tumba es una persona diferente. Una persona diferente al viejo yo. Hace ratito veíamos algunas ilustraciones. Y esto es lo que debe de ocurrir en nuestras vidas. Ahora cuando piensas en el pecado, ahora tú ya no lo puedes hacer. Ya no puedes vivir ahí. Has muerto a esa vida. Estás en una vida diferente. Cuando tú piensas en el pecado que estás haciendo a Cristo, a esa acción que piensas cometer. Cuando tú piensas en el pecado que estás haciendo, ahora hablamos de una unión con Cristo. Por eso mencioné, cuando tú piensas en el pecado que tú estás haciendo, acuérdate que tú tienes una unión con Cristo, que el Espíritu Santo es el que mora en ti. Entonces, es algo por el cual tú ya no puedes vivir en esa vida vieja que tú vivías. Porque Cristo mora en ti, tienes una unión con Cristo. Tienes una unión con Cristo. Entonces es cuando tú debes de pensar. Si Cristo mora en ti, entonces tú, ¿qué es lo que llevas a hacer cuando cometes una infracción? Cuando cometes un pecado. De la manera que esta persona que les mencionaba que respondió, ya no soy el Agustín que tú conociste, ahora soy otro Agustín. Esa es la forma de responder a una nueva vida. Porque tú ya no puedes cometer los errores. Ya no deberías de cometerlos. ¿Por qué? Porque te imaginas Agustín, ahora Cristo mora en él nuevamente uniéndose a una prostituta. Prácticamente es algo ilógico. Dice Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es impresionante este versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora Cristo es el que radica en mí, con la unión entre Cristo y el creyente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Tú no puedes tener el mismo pecado habitual. Tú no puedes seguir en esa misma vida. No soy lo que debo ser. No soy lo que debo ser, pero no soy lo que fui ayer. ¿Sí entendemos? No soy lo que debo ser. No lo soy. Pero tampoco debo ser como lo fui ayer. No puedo seguir en los mismos errores. Morimos en Cristo para ser participantes de su gloria, de su poder, de su santidad. Para ser participantes de todas las promesas que Él nos ha dejado en su palabra. Que más adelante las estaremos analizando en los siguientes... el siguiente domingo, en la continuación de la serie. Resucitas para andar en vida nueva. Eres resucitado para andar en vida nueva. Nuestra obligación. Morimos en Cristo para vivir en Cristo. Justificados para ser santificados. Reconciliados para ser santos. No podemos ser reconciliados sin volvernos santos. Como Cristo muere, así el pueblo debe de morir para resucitar en una nueva vida y una vida de santidad. En una vida que sea agradable delante de los hijos de Dios.
Más adelante vamos a estar continuando con esta misma serie. Y vamos a seguir hablando de lo que el proceso de la santidad. Ahora caminemos en una vida nueva, en algo diferente, en que realmente hemos sido transformados. La palabra de Dios lo dice de la siguiente manera. Algunos pasajes que mencionan qué es lo que viene a hacer el creyente después de haber muerto al pecado. Dice Ezequiel 36:26. Ezequiel 36:26 dice de la siguiente manera: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dice, y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Espíritu nuevo dentro de vosotros. Segunda de Corintios 5:17 dice, nueva criatura. Así define al creyente, nueva criatura. Lo pasado quedó atrás, ahora eres una nueva criatura. Gálatas 6:15 los describe de la siguiente manera: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Para Dios eres una nueva creación cuando tú estás en Cristo. Una nueva creación. Ya no en el viejo hombre, ya no en Adán, que lo veíamos domingos atrás. Ya no en Adán, sino ahora en Cristo. Nueva creación. Efesios lo dice de la siguiente manera, 4:24. Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y vestidos del nuevo hombre. Andemos en vida nueva, conducta que refleje que tenemos en nuestra vida una vida de santidad, y que esa vida de santidad refleje que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que hemos sido transformados por Cristo, porque Él ahora es quien habita en nosotros. Andemos en vida nueva, debemos ser santos porque fuimos justificados para ser santos. Ese es el propósito, ser justificados para ser santos, para ser santificados, para ser transformados. Ese es el propósito. Ahora, hablaba de la unión con Cristo. Estamos unidos con Cristo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de estar pensando? En una vida de santificación. Porque Cristo mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Ya no podemos andar como en nuestra vida pasada. Porque hemos sido unidos con Cristo. Y esto es lo que Cristo demanda de nosotros. Una vida de santificación. Que entre más lo conocemos, más debemos de ir mejorando. Y obviamente esto no se va a lograr hasta que tengamos un cuerpo glorificado. Terminamos esta mañana. Creo que he cumplido con lo que dije. Señor y Padre Dios, gracias damos porque has sido bueno, Padre, porque nos has dado este tiempo, Señor. Pedimos que nos sigas ayudando, Padre, y que sobre todo ahora nos ayudes en nuestro proceso de santificación, Padre, que nos ayudes a reflejar que realmente tú vives en nosotros, Padre, que ahora tú eres el que moras en nosotros, Padre, y que debemos de andar como personas nuevas, Padre, como personas regeneradas, Padre, como personas que han muerto al pecado y que ahora vivimos en ti, Padre. Padre, ayúdanos a poner por obra lo que enseñamos, Padre, ayúdanos a poner por obra, Señor, todo lo que, Señor, aprendemos, Padre, y sobre todo, Padre, síguenos enseñando para que podamos seguir exponiendo tu palabra, Señor, para que podamos seguir trayendo alimento espiritual, Señor. Gracias damos también porque antes de todo esto, Señor, tú sabes que yo fui alimentado y fui vapuleado, Padre, que tú fuiste quien me enseñó y me hizo ver cómo es que debo andar, Padre. Ahora ayúdame a mejorar, Padre, ayúdame a seguir adelante, Padre. Le pido que ayudes a mi esposa y a mi hija, Padre, le des salud que ahora en estos momentos le hace falta, Padre, pero creemos que tú eres un proveedor, Padre, y pedimos que, Señor, seas tú quien nos siga preparando, Señor, y siga haciendo crecer la obra en este lugar, Padre. Padre, gracias damos en nombre de Cristo Jesús. Amén.